Se acerca el final de One Piece, el manga de Darling in the Franxx tendrá cambios en la historia, Karakai Yousu sufrirá cambios, novedades de Toei Animation para Latinoamérica y más. Sean bienvenidos al video de noticias, sección donde repasamos las noticias más importantes del manga y anime. Sin más, comencemos. En esta ocasión comenzaremos haciéndonos una pregunta. ¿Es el manga de Darling in the Franxx una segunda oportunidad? Seguramente en algún momento de sus vidas se han puesto a pensar qué pasaría si, con respecto a cualquier decisión o evento. Esto es bastante normal, sobre todo cuando las cosas no salen justamente como hubiéramos deseado. Pues los creadores de este anime, uno de los más exitosos del 2018, no se salvan de esto. Es por eso que después del forzado giro argumental en los últimos episodios que trajo consigo el descontento total del público, decidieron dar una nueva esperanza a aquellos que esperaban algo más, es decir, absolutamente todos los fanáticos. Así, durante la emisión del propio anime se anunció la adaptación al manga del mismo a cargo de Kentaro Yabuki, creador de obras como To Love Ru y Black Cat. Un manga que no se alejaba completamente de la serie original, pero que poco a poco comenzó a mostrar cambios que encaminan toda la historia a un desenlace distinto. El mismo autor aseguró a través de un anuncio en la revista Shonen Jump Plus que ha ido introduciendo pequeños cambios en su historia, pero a partir de su próximo capítulo, el número 38, el manga entrará en una ruta completamente diferente a la original, es decir, una nueva oportunidad que podría llevar su historia al punto que pedían sus seguidores. Ahora, ¿alguno de ustedes está leyendo el manga? Cuéntenos en los comentarios, ¿creen que este llevará la historia a otro nivel o simplemente nos dejarán en la misma? Por otro lado, se viene un anime del manga Dumbbell Nan Kilo Moteru. Esta será una serie de televisión que se estrenará en Japón este mismo año y que será animada por el estudio Doga Kobo, responsables de animes como Anima Gel y Himoto Umaru-chan, entre otros. En este caso se trata de una comedia que nos contará las aventuras de Sakura Hibiki, una chica de secundaria del montón, pero con un apetito voraz, quien decide apuntarse en un Silverman Gym cercano, donde conoce a una chica de su grado llamada Soryu Akemi, quien poco a poco arrastra a Sakura al mundo del físico-culturismo. Ahora, el temor de muchos fanáticos, y es que ya es oficial, One Piece está cerca de culminar. Esto lo confirmó Eiichiro Oda en una entrevista para un programa de Fuji TV. Además, comentó que tendrá aproximadamente más de 100 volúmenes, es decir, que restan poco más de 10 volúmenes antes de ver el desenlace de las aventuras de los sombreros de paja y descubrir que es finalmente el One Piece, el famoso y misterioso botín pirata prometido al inicio de todo. Por otro lado, comentó que el final de la obra lo ha tenido pensado desde sus años en la universidad, pero que si algún fan lo llegaba a descifrar, definitivamente lo cambiaría. También se le cuestionó si el tesoro sería finalmente algo así como la construcción de los vínculos familiares o argumentos de esos, tipo la recompensa fue el viaje, pero el creativo descartó esta posibilidad. Según dijo, odia este tipo de argumentos, por lo que se confirmó que el One Piece sería un tesoro físico. Sus palabras fueron: es como el final del Mago de Oz, que disfruté cuando era un niño, aventurarme tanto tiempo y tener la aventura en sí como el tesoro es realmente insatisfactorio. Ese tipo de historias son imposibles, se siente como he ido en esta larga aventura, así que dame el tesoro. ¿Qué opinan? ¿Cuáles son tus predicciones para el final de este épico manga? El anime Free revela un anuncio en video para su película. ¿Recuerdan cómo en el último episodio de esta temporada se concluyó con la frase nos vemos en el 2020? Pues quizás ese regreso se dé antes de lo esperado, pues hace poco Kyoto Animation anunció que la franquicia recibirá una película recopilatoria el 5 de julio de este año, la cual incluirá contenido extra, como si se tratara de un nuevo episodio agregado a la recién concluida temporada. Por supuesto, sigue en marcha el proyecto que lleva por título provisional Free Road to 2020. Servirá como promoción de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Además, estas son las novedades que traería Toei Animation para Latinoamérica. Todo lo que les comentaremos se dio a conocer a través del portal web de ANMTV, el cual está dedicado al mundo de la animación en nuestra región, quienes entraron en contacto con representantes de este estudio para Latinoamérica y aprovecharon la oportunidad para aclarar algunas de las preguntas más frecuentes. El link del artículo original se los dejaremos en la cajita de descripción
Sin embargo, en resumen, se anunció que sí tienen planes para lanzar la serie de TV de One Piece en el 2019 en una plataforma digital con sus respectivos doblajes al español y portugués. Por otro lado, aclararon que también tienen pensado estrenar las películas de Digimon Adventure 3 para los cines en Hispanoamérica. Sin embargo, aún no es oficial para Brasil. Finalmente se aclaró que todavía no tienen acuerdos con televisoras para la emisión de Saintia Show, por lo que solo estará disponible a través de Crunchyroll. El manga Inspector tendrá un anime para televisión. Por el momento se desconoce la fecha de estreno, pero se sabe que este será dirigido por Keiji Goto, conocido por su trabajo en Kid Great, Hendrick y Sengoku Collection. Además, estará en las manos del estudio Brain Base. Este manga cuenta la historia de una joven llamada Kotoko, la cual, cuando aún era una niña, fue secuestrada por un yokai que la convirtió en una poderosa intermediaria entre el mundo espiritual y el de los humanos. Este es el título de la última película de Fate Stay Night, Heaven Fields. Este 12 de enero se estrenó en Japón la segunda parte de la trilogía Fate Stay Night, Heaven Field, la cual culminó con un teaser para la tercera película. La misma se titula Fate Stay Night, Heaven's Field 3 Spring Song y se lanzará en los cines japoneses para la primavera del 2020. ¿Cuánto éxito ha tenido Dragon Ball Super Broly en Latinoamérica? La película se estrenó hace poco más de una semana en los cines de la región y por el momento se estima que las ganancias totales en Latinoamérica son cercanas a los 20 millones de dólares, los cuales se suman a la recaudación total que antes del 10 de enero eran de unos 32.2 millones de dólares. Así, de acuerdo con Exhibitor Relations, se ha calculado que con las ganancias de Latinoamérica, apenas para el 14 de enero de 2019, su recaudación total global era 54 millones de dólares, donde se incluían 6.5 millones por parte de México, 1.7 durante el día del estreno en Brasil y 1.5 millones en Colombia. Sin embargo, aún queda esperar cuál será la cifra total días después del estreno en Estados Unidos, el cual se llevó a cabo este 16 de enero. La nueva adaptación animada de Fruits Basket llegará en abril. Junto a esta noticia, además también se reveló una nueva imagen promocional en la que Toru Honda y el resto de protagonistas se relajan haciendo muñecos de nieve. El apartado visual del remake parece mantener la esencia de la serie original, pero por el momento habrá que esperar para ver si esta será o no un remake que valga la pena. Les recordamos que este estará dirigido por Yoshihide Ibata, conocido en la industria tras su participación en series como Shigatsu wa Kimi no Uso, Kill la Kill y Haikyuu. La segunda temporada de Karakai Yousu no Takagi-san sufrirá algunos cambios que sorprendentemente todavía no se han revelado. Por el momento se confirmó que el director Hiroaki Akagi regresará para dirigir esta temporada, así como Rie Takahashi y Yuuki Kaji, los actores de doblaje de los personajes principales, por lo que solo queda que ustedes le den alas a su imaginación y nos dejen en los comentarios cuáles creen que serán los cambios y si consideran que estos representarán o no una gran diferencia. El autor de Tokyo Ghoul tiene un nuevo proyecto y estos son los detalles al respecto. Hace poco, el autor decidió sorprender a sus seguidores con una publicación en sus redes sociales donde comentaba "Feliz Año Nuevo". Sí, llegué un poco tarde para felicitarlos, pero pude completar el manga el año pasado, que fue un hito importante en mi vida. En 2019 intentaré hacer otra cosa además de manga y encontrar nuevas ideas para mi trabajo. Gracias de nuevo por el año pasado. Además, adjuntó una imagen que muestra a un personaje llamado Mitsuki Shitora, aunque por sus palabras no parece pertenecer a un nuevo manga. ¿Participará en el desarrollo de algún anime? ¿Qué creen? Déjenoslo saber en los comentarios. Para finalizar, vamos con la pregunta de la semana. ¿Anime subtitulado o doblaje? Fácil. No se olviden, compartan este video con sus amigos. Sin más, nos vemos.